Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este curso de Ética de la Práctica Docente, dirigido a ustedes que son estudiantes de la Maestría en Educación. Les recuerdo mi nombre, Ramón López González, y pues bueno, el día de hoy vamos a estar revisando algunos contenidos temáticos en orden a nuestras dos últimas unidades, la 3 y la 4, con la finalidad de enfocarnos de manera específica en lo que concierne ya a lo que es la práctica docente. Pues bueno, en primer lugar, como lo hemos hecho con las otras dos unidades anteriores, pues les voy a expresar, les voy a mencionar en qué consiste el objetivo de estas unidades que se han fusionado con la intención de abordar el fenómeno de la educación, concretamente en cuanto a sus prácticas. Y posteriormente pues indicaremos cuáles son los temas que vamos a estar revisando. Básicamente, en cuanto a los temas, son dos, que ya veremos a continuación en qué consiste. Pues bien, el objetivo, como ustedes pueden apreciarlo en las láminas, analizar la situación de la educación en México, esto es, en orden a valores democráticos y a una educación que está en relación o se fundamenta con los derechos humanos. Eso sería el objetivo específico tanto de nuestra unidad 3 como de nuestra unidad 4, si bien cada una de estas va a tener una actividad distinta que ya también indicaremos en qué consiste hacia el final de la presentación. Los temas que vamos a revisar y que ustedes obviamente seguirán como líneas temáticas a través de las lecturas que están sugeridas para estas unidades son dos. El primero, el contexto plural de las sociedades contemporáneas. Esto en relación a tratar de hacer un diagnóstico de las sociedades contemporáneas y obviamente de manera muy peculiar y de manera muy particular el caso de nuestra sociedad en México, y también en relación a los valores en la escuela. Esto es, qué es lo que dicen organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE y así sucesivamente, las reformas educativas y los reglamentos escolares, hasta aterrizarlo obviamente al interior de cada uno de los planteles educativos, con miras a saber qué tipo de ética, qué tipo de práctica docente es la que se está realizando. Obviamente que en este espacio de nuestra grabación no nos será posible atender a todos y cada uno de los documentos, pero sí para que ustedes lo vean en estos contextos internacional, nacional y estatal, cuáles han sido como las orientaciones y que ustedes a su vez puedan hacer el análisis de qué tipo de prácticas educativas se realizan en los distintos planteles educativos, ya sea obviamente nivel básica, nivel medio, nivel medio superior, primordialmente, ¿no? Entonces, que ustedes puedan tener algunas como categorías y algunas líneas temáticas que los lleven, como lo he indicado anteriormente, a la lectura de estos textos que les he sugerido. Y el segundo de los temas a revisar, la educación democrática y derechos humanos. Esto es algo que de alguna manera ya en las unidades anteriores hemos tratado de ir como orientando, porque es justamente la pregunta, por decirlo de alguna manera, y de forma muy sencilla, de forma muy simple, ¿qué educación requiere México? ¿Qué educación requieren los individuos, ¿verdad?, mexicanos en los distintos niveles de su formación para poder, pues obviamente, formarse y poder ingresar a un mercado laboral que tiene ciertas demandas y también a una suerte de problemas a nivel nacional e internacional, donde la educación también tiene algo que decir, la educación también tiene algo que orientar en ese sentido a los individuos que se forman al interior de la educación. Pues bueno, sin mayores preámbulos, vamos a pasar a lo que sería el contexto plural de las sociedades contemporáneas. Y me parece que ya de entrada el título es significativo, ¿sí? Ya de entrada el decir o el hacer alusión a un término como la pluralidad da cuenta justamente del estatus actual en el que se encuentran las sociedades, tanto al interior del país como en todas las sociedades de nuestro globo terráqueo. Una de las primeras cuestiones en ese sentido que a mí me gustaría mencionar antes de hablar del asunto de la pluralidad está en relación con una suerte de crisis, ¿sí? Hay una especie como de diagnóstico
en relación a ciertos aspectos del presente, de la sociedad actual, que se denuncia que está en crisis. Y la primera cuestión en torno a las crisis de las sociedades contemporáneas lo tendríamos en relación con la economía. Hay una crisis financiera y en relación con esta crisis financiera el problema mayormente significativo es el asunto de la distribución de la riqueza o de los bienes materiales y económicos para todas las personas en todas las partes del mundo, en todos los países. Nosotros creo que podemos constatar cómo hay países que están desarrollados y hay países que apenas están en vías de desarrollo, y esto es un problema no solamente en términos de lo que un cierto canon cultural, ¿sí?, y político pueda demandar en relación con la idea de una sociedad, ya sea en términos de la tecnología, en términos de su economía o de su política económica, en términos de la propia educación que mira hacia esto, sino también en términos de lo que sería la justicia distributiva. Esto es, que todos y cada uno de los bienes puedan ser accesibles para todas y cada una de las personas, repito, que hay en el mundo y que obviamente hay en el caso específico de nuestro país o de cada uno de los países que integran obviamente nuestro planeta, ¿no? En ese sentido, ese es un problema, esa es una crisis que tiene que ver no solamente con una política económica al interior de un país, sino que tiene también que ver con ciertos criterios éticos. Y me parece en ese sentido que la educación también tiene que saber educar al individuo. Esto ya lo vamos como adelantando un poco, pero saber educar al individuo en esos términos. No porque el docente vaya a resolver el problema de la justicia distributiva, porque a mí me parece que eso es un asunto que compete al legislador o que compete a una cierta clase política que está dirigiendo un país, pero sí en términos de ciertos valores como la solidaridad, por ejemplo, ¿sí? Allí donde, ¿sí?, un individuo se hace consciente de que es necesario que apoye a otros y de cómo los demás también son alguien importante, ¿no?, en el proceso y obviamente en todo el tejido social. Pero, repito, la primera crisis que podemos aquí mencionar es la crisis económica, la crisis financiera. Para esto se requieren de ciertos principios éticos y la educación justamente tiene como que ese reto o ese compromiso por educar a los individuos, cosa que ahorita veremos a continuación por qué esto se agudiza. La segunda cuestión, crisis ecológicas y de medio ambiente. Pues bueno, creo que es para todos conocido que justamente hay ciertas expresiones, incluso en nuestra propia cotidianidad, de que nos estamos acabando los recursos naturales, de que el mundo se va a acabar, que pues estamos explotando el planeta, etc., etc. Y en ese sentido, también la educación se ha hecho consciente de cómo poder educar a un individuo con la noción justamente de que no es alguien que esté separado de su mundo, no es alguien que esté separado del planeta, de la tierra, de la naturaleza, sino que justamente se encuentra en la trama de una complejidad que lo relaciona con ella y a la cual pues obviamente la educación tiene que atender también. Hay un texto que les he recomendado, está a su alcance, que se llama Los 7 pilares de la educación, de Edgar Morin, y en él justamente se plantean estas cuestiones, ¿no? Hay una cuestión que es heredera justamente de la modernidad, que es la idea de que el sujeto se encuentra como un individuo que está conociendo y manipulando lo que sería la naturaleza. La naturaleza en ese sentido aparece no como un ser vivo, no como un órgano viviente, sino más bien como un objeto. Y bueno, justamente todas estas ideas van a entroncar con las propias del capitalismo económico, y obviamente lo que vamos a constatar es justamente que hay muchas ideas por parte de algunos políticos y empresarios que lo que hacen es explotar justamente la naturaleza, explotar los recursos, y entonces nos encontramos con grandes crisis como obviamente todos y cada uno sabemos, y es allí donde la educación a través del asunto de la ética pues tiene algo que hacer con los individuos que está educando.
No podemos pensar que solamente la educación debe de mirar a una suerte de competencias donde vamos a capacitar al estudiante para que sea un alumno competente o un futuro profesional competente en el área o en la disciplina en la que se desarrolla o se desempeña, sino también obviamente en ciertos valores que dan cuenta de la convivencia. En ese sentido, por eso hablamos de una educación democrática, como ya lo hemos venido mencionando, y para ello justamente hay una suerte como de salida por medio de la ética y la educación que dan cuenta o pueden dar cuenta de los problemas de la crisis financiera y de la crisis ecológica y del medio ambiente. Lo último, por no dejarlo pasar, son las crisis de la guerra y del terrorismo. En esto no voy a ahondar mucho, no es como campo de mi especialidad, pero sí lo podríamos aterrizar sobre todo en la convivencia con el otro. ¿Sí? El pensamiento actual, la filosofía, algunas disciplinas o ciencias de las humanidades y también propiamente la educación, pues han introducido, como que se han dado cuenta, se han percatado de la existencia del otro. Eso no se puede centralizar solamente en un individuo subjetivo, ¿no? O individualista, sino también justamente en la relación que hace con los demás. Y justamente en ese sentido, la importancia y la primariedad que tiene el otro en relación para conmigo. Ahora, más adelante voy a presentar algunas diapositivas donde nos podemos percatar cómo, a pesar de que nosotros hablemos de inclusión, a pesar de que hablemos del respeto hacia los otros, pues resulta que no somos del todo coherentes a veces con lo que nosotros enseñamos dentro del aula, ¿no? Tenemos una idea, una creencia en la cual estamos inculcando, porque así nos lo dice la educación, sin embargo no seríamos capaces de tener ciertas relaciones, ¿no? De este tipo de inclusión, de respeto hacia el otro, por las propias ideas o creencias